población. Pero ¿qué va a pasar con las demás personas? ¿Realmente va a funcionar esto? Tenemos en nuestros estudios ya a Carlos Ángeles, él es ex regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a quien le damos la bienvenida a Tiempo Real. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Gracias por la invitación. Para comentar un poco al respecto, ¿qué le parece esta medida y si realmente considera que va a resultar una medida favorable contra el comercio ambulatorio que ha dañado mucho los negocios, en particular en esta zona? Yo he sido en lo personal bastante crítico de algunas de las medidas que ha tomado la Municipalidad de Lima bajo la actual gestión, pero tengo que decir que en esta medida en puntual creo que es una medida positiva y es algo que como sociedad debemos apoyar. Y verán, más allá de lo que entendemos como comercio ambulatorio, muchas veces existen también mafias que operan alrededor de esos comercios ambulatorios, precisamente lotizando el espacio público. Exacto. Y para dar un dato puntual que es bastante preocupante, tenemos el caso del Jirón Puno. Cuando yo fui regidor de Lima en el año 2021, se identificó, por ejemplo, con la policía que existían en este espacio aproximadamente 1.500 vendedores ambulantes, de los cuales pagaban a estas mafias 20 soles diarios. Estamos hablando que al mes, en lo que era el Jirón Puno, estas mafias lucraban de 1 millón de soles al mes y 12 millones de soles al año en Puno. La medida que ha tomado la Municipalidad de Lima va sobre el Jirón Junín, Paruro, Nicolás de Piérola, Bancay, Andahuaylas, Ayacucho, Guayagu, Cayali, Santa Rosa, Cusco, Puno y Navari, y el pasaje Artesanos del Cercado de Lima. Creo que es una medida positiva. Esperemos que no sea solamente un acto protocolar de un solo día, pero creo que deberíamos apoyarlo y sí creo que han habido algunas cosas que pudieron haberse hecho mejor, pero que todavía están a tiempo de corregirse. Justamente eso, ¿cómo lograr que esas medidas que generalmente se dan y de repente a los días volvemos a ver a los ambulantes en las calles, cómo hacer que esas medidas perduren? ¿Qué es lo que se tiene que considerar? Yo creo que es importante la comunicación a dos niveles. Primero, hacia los comerciantes ambulatorios. Entiendo que ha habido un empadronamiento. He escuchado, y solamente lo traigo a la colación, que no se ha invitado a algunas otras asociaciones que habrían sido partes y que eran más formales. Esto creo que es algo que puede revisarse con el tiempo, pero creo que debió haber habido una mejor comunicación respecto a ellos, a dónde podrían ser trasladados, algo que al momento no se ha comunicado ni a la externa ni hacia los comerciantes ambulantes. El segundo punto, que creo que es igual de importante, es la comunicación hacia la ciudadanía y que la ciudadanía entienda el riesgo que representa que exista comercio ambulatorio en un espacio donde sabemos que lamentablemente, si no es año a año, cada 2 años existen tragedias como existen incendios y que se dan por un hecho puntual, no necesariamente por el comercio ambulatorio, pero sí una consecuencia, que son los almacenes ilegales, donde precisamente muchos de los comerciantes ambulantes guardan su mercadería. Y que se propaga además por el difícil acceso, ¿no?, de vehículos pues, de emergencia como son los bomberos, ambulancias, y que permiten que estas llamas pues, continúen destruyendo no solamente locales, sino también viviendas, oficinas, entre otros. Pero se habla que actualmente tienen a 2.500 ambulantes que van a poder, ¿no?, acceder a esta reubicación. Pero se hablaba también que tenían al menos empadronados a cerca de 5.000. ¿Qué va a pasar con los 3.000 restantes? Yo, como mencionaba, creo que aquí hay un ejercicio a dos niveles. El primero es hacia los comerciantes y es que la municipalidad tiene talleres y programas que permiten la formalización laboral, y es que recordemos algo, y es que el principal interesado de que estos vendedores ambulantes se mantengan precarizados es el mafioso. El mafioso precisamente lucra de esa precariedad lotizando el espacio público para que ellos no se formalizan. Si se formaliza el informal, quien pierde es precisamente esas mafias, esta organización criminal. Pero se ve que estos comerciantes informales ahora ya están yendo hacia otros puntos, ¿no? Justamente en los alrededores, en el perímetro que está cerrado por la Policía Nacional, pero que al final no es que se haya erradicado, ¿sí?, sino que se ha trasladado el problema a otras zonas. Y eso pasa también de la mano de que se tiene que recuperar el principio de autoridad. Estamos hablando de lo que está sucediendo en Mesa Redonda, pero por ejemplo algo que sucede todos los días es la avenida 28 de Julio al lado de Gamarra. Cuando en su momento se intervino Gamarra, lo único que sucedió es que los ambulantes salieron del emporio comercial de Gamarra hacia la avenida 28 de Julio. Ahora han
recuperado ambos espacios, tanto el Emporio como la avenida 28 de Julio. Exacto. El Jirón Cepite, el Jirón Azángaro son espacios que todos sabemos que existen actividades ilícitas muchas veces y que tiene que recuperarse el principio de autoridad. Y por eso quería mencionar que es importante que la municipalidad impulse estos programas para la formalización, pero sin perder de lado el principio de autoridad. En estos espacios que ahora han sido ocupados por esos comerciantes ambulantes, tiene nuevamente que intervenir la Municipalidad de Lima a través de la Gerencia de Fiscalización en coordinación con la policía y si es necesario con la Fiscalía, que recordemos que está a pocos metros de donde sucede este problema desde hace muchísimos años. Ahora, se habla que perennemente van a estar cerca de 1.000 a 1.500 policías resguardando esta zona, pero esto no va a ser siempre. Seguramente va a ir bajando el número de efectivos que van a resguardar esa zona. Incluso indicaban en un despacho temprano para RPP que esto pues duraría cerca de 15 días, a lo mucho. Pero luego pues van a actualizar la situación, pero ahora con pocos efectivos. ¿Usted cree que va a ser factible detener el comercio ambulatorio cuando se reduzcan esto? Yo creo y quiero traer a colación algo. No solamente la policía, no solamente la Municipalidad de Lima, sino los mismos ciudadanos sabemos dónde son estos puntos donde se lotiza el espacio público, donde se realiza el tráfico ilícito de drogas, donde se realiza explotación sexual. Sabemos dónde existen estos lugares, pero no hay voluntad política para intervenir. Creo aquí que es necesario que la ciudadanía presione a la Municipalidad de Lima de manera permanente para que la acción, que creo yo, positiva que ha tomado el día de hoy, se mantenga. Y otro punto importante es que si bien la policía va a estar en el lugar, la policía por sí sola no va a poder intervenir porque esto es competencia municipal. Va a tener que estar acompañado permanentemente de un personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima. Y aquí tenemos que tener un trabajo articulado entre policía, en este caso la municipalidad, y si es necesario también la fiscalía, porque aquella persona que no solamente está poniendo en riesgo su vida, sino el riesgo, la vida de los demás, obstruyendo el tránsito no solo peatonal, sino inclusive vehicular, Sí. realmente es un riesgo para cualquier siniestro o cualquier desastre que pudiera ocurrir. Claro. Y además, bueno, ha habido enfrentamientos y todos lo hemos visto, ¿no? Ha habido momentos de mucha tensión y además hasta heridos tras los enfrentamientos ocurridos en estas zonas por la presencia de estos ambulantes, comercio informal que incluso pues se retiraban por ciertas horas para que como que la fiscalización pase, ¿no? Y luego retornaba. Hoy día, incluso tras esta medida, ¿no? de indicar restringida esta zona, hay un grupo de ambulantes, comerciantes informales que han realizado incluso una protesta, una marcha, ¿no? Reclamando que hasta el momento no han sido reubicados o no se les ha dicho con respecto a esta reubicación. Falta comunicación. Y era lo que mencionaba al inicio. Creo que el error que ha cometido la municipalidad es no comunicar correctamente hacia los comerciantes ambulantes donde podrían ser trasladados y hacia la ciudadanía que se le haga saber que se les está ofreciendo esa posibilidad. Porque nuevamente, y creo que eso es importante, el derecho al trabajo es un derecho constitucional, pero no puede realizarse en la vía pública y peor aún si es que la obstruye por completamente. O sea, estamos hablando de jirones, de avenidas, de calles que realmente no son avenidas, no son calles porque no transita ni un auto y es difícil que transite el peatón. ¿Pero cree que vaya a pasar o es probable que pase lo mismo que sucedió en Gamarra, en La Victoria, donde se ofreció justamente en su momento a estos comerciantes informales que tenían pues a su merced toda esta calle, ¿no? También una reubicación y al final los pusieron pues en el último piso de varios centros comerciales que en realidad pues los afectó también y que nuevamente dejaron de lado esto y comenzaron a salir a las calles a vender informalmente sus productos. ¿Usted cree que podría ser algo parecido, se pueda replicar también en... Yo creo que, por ejemplo, la Municipalidad de Lima puede hacer alianzas estratégicas con el sector privado, podría hacerlo, pero también a través de los espacios que administra vía la beneficencia o vía Emilima. Ahora, lo cierto es que, y en eso sí hay que ser totalmente sinceros, porque, insisto, la Municipalidad de Lima no puede crear una falsa expectativa. En la vía pública muchas veces únicamente pagan esos 20 soles a la mafia, que probablemente no sea igual o más de rentable que estar en un espacio privado. Hay que brindarle todas las condiciones para que el comerciante ambulante
pueda prosperar, formalizarse y salir adelante, pero esto es un ejercicio que requiere de la voluntad de ambas partes. Por uno, de la municipalidad, que creo que aún no lo ha demostrado al 100%, y por otro, del mismo comerciante ambulante. Por ejemplo, recordemos que Andrades lo hizo de manera exitosa hace varias décadas atrás, pero fue porque hubo voluntad de ambas partes. Claro. También, de repente, esta comunicación influye también en el público, ¿no? Porque muchas veces pues optamos por comprar lo más cómodo o barato sin pensar en las consecuencias que no solamente va para nosotros, sino que también para ellos mismos, porque estamos contribuyendo con las mafias. Sí, porque, y en esto sí quisiera hacer hincapié, el comerciante ambulatorio no es parte, no es un mafioso en sí mismo, el comerciante para nada, pero su misma actividad lamentablemente termina muchas veces siendo parte de ese ecosistema que sí alimenta al crimen organizado por esta lotización del espacio público. Y entendamos que la delincuencia común es parte de un ecosistema más grande, que es el crimen organizado. Si golpeamos el crimen organizado, vamos a golpear a la delincuencia común, que va a contribuir finalmente a una mejor seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, Carlos, por darnos detalles y justamente este panorama con respecto a estas nuevas medidas adoptadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y ahora vamos de inmediato con